les voy a recomendar una lectura. Soy el Matías. Ujú. Algo hablamos esta mañana más temprano, Y ¿no? si yo digo, ¿qué es el libro Soy el Matías? Le pregunto al autor, Ah, mirá Ujú. vos, sí, ¿qué obvio. es Soy el Matías? Si vos tenés que recomendar una lectura al autor, ¿qué me recomendás, Matí? Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, un placer poder acá charlar un ratito en la radio esta que es maravillosa. Lo que es el libro de Soy el Matías, bueno, es un libro que trata sobre adopción, Ujú. cuenta lo que es un pedacito de mi historia y también muchos otros objetivos que le quise plantear al libro y que era un libro más, en principio, para ayuda para jóvenes que hayan pasado o que estén pasando por lo que yo pasé en ese entonces. Eh, yo viví en un hogar, yo nací en Santa Fe Capital y viví en un hogar desde los 5 años y un mes hasta los 11 años y un mes, un total de 6 años, que bueno, yo ingreso al hogar Casa Cuna de Santa Fe porque sufrí violencia por parte de mi padre biológico y uno de los sueños que yo tenía de chiquitito era poder escribir este libro. Tengo la suerte de que hoy, este año, pude concluir ese sueño y sacar a la venta mi libro Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo, donde, bueno, cuento, como mencioné antes, mi historia y muchos otros temas más sobre la adopción, como por ejemplo crudas realidades a veces que se pueden vivir o vivencias dentro de los hogares, también, bueno, prejuicios que se tiene sobre chicos o el mundo de la adopción, tabúes, también, bueno, hay una parte que es coautora, que es mi mamá, donde cuenta su experiencia de cómo lo vivió ella, cómo era ir a declarar frente a jueces, niñez. También, bueno, cuento otras dos historias de ex compañeros míos del hogar. Y Ujú. así, bueno, el libro va abarcando muchos otros objetivos, como también algo que es muy importante, fomentar la adopción de niños grandes. Matías, Que es, eso te iba a preguntar. A vos te adoptaron a los 11 años, decías, ¿no? exacto, sí, sí. ¿Y qué? Entonces, Sí, el objetivo del libro también es uno de estos, claro. fomentar la adopción de niños grandes. Es verdad, porque casi la mayoría de las parejas, viste, que quiere un bebé, un recién nacido, es difícil encontrar una pareja que quiera adoptar a alguien un poquito más grande, como te sucedió a vos. Exacto, porque más o menos un 90% de los propensos adoptantes a lo que se anotan para adoptar bebés de 0 a 5 años y no Ujú. más de 5 años. Entonces, al haber tantas personas que quieren adoptar bebés, les es también más complicado porque, como por así decirlo, hay tanta demanda en que todos quieren adoptar nenes de 0 a 5 años, la lista de espera es muy larga. Pero si la gente elevara esa franja etaria de los chicos de la edad, verían que es mucho más fácil y también obviamente es un alivio para el chico porque pasan los años, pasan los meses y el chico en la cabeza se va preguntando de que por qué no lo adoptan, saben que el chico Claro. le comienza una cuenta regresiva, porque mientras más tiempo pase, más años vas cumpliendo, tus posibilidades de ser adoptados van disminuyendo. Y también si vos, por ejemplo, en los hogares suelen entrar no solamente uno, sino suelen entrar en grupos de hermanos, Ujú. entonces también es mucho más difícil. Sí, 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 sí. Te puedo preguntar cómo era tu vida antes de ingresar a Casa Cuna. Sí, yo viví, bueno, 5 años con mi familia biológica. ¿Dónde La vivías? razón, en Santa Fe, yo nací en Santa Fe, no el lugar sé dónde viví, pero no lo digo porque No, está bien, no también, No, importa. está bien, más, claro, no, claro. no por mí, yo no tengo problemas, No, sino está porque también perfecto. tengo dos hermanas y mis Ujú. hermanas son de momento más reacias a contar porque todavía están sanando esa herida. Claro, Y obviamente cada uno tiene su tiempo de sanación y yo respeto su decisión y ellas me dijeron que cuente lo menos posible por supuesto. en respecto de dónde vivía o sobre Ningún ellas. problema. Vos Ujú. vivías en Santa Fe, no importa. Exacto, sí. X. ¿Eran tus únicas Lo dos que sí puedo hermanas? decir es que vivía en Casa Cuna, eso sí. Ajá, eso sí. Antes de Casa Cuna, vos vivías con dos hermanas, Con mis eran dos... tres. No, era mi familia biológica se disponía de la siguiente manera. Era Sí. mi padre biológico, mi madre biológica, mis dos medias hermanas, que eran dos hermanas que tenía por parte de mi madre y no por mi padre y mi madre. Ajá. Y después sí, dos hermanas mías que eran ya de mi padre y de mi madre biológicos, que Bien. son con las que yo convivo dentro del hogar, que a día de hoy sigo teniendo un vínculo muy hermoso y seguimos teniendo contacto. Eh, 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 Perdón, Después, bueno, a los sí, 5 años vas a Casa Cuna. exacto, sí, a los 5 años yo entro ¿Por qué motivo y cómo llegas a Casa Cuna?
Bueno, el motivo principal era que yo era el único de la familia que sufría violencia física por parte de mi padre. Yo, básicamente, mi padre biológico era todos los días un castigo, una golpiza rotunda contra mí. Y esto después un día él produce un episodio que yo lo llamo La Gran Explosión, lo cuento en el libro, que creo que fue su momento, por así decirlo, de mucha furia, de mucha ira. Perdón, se donde, llama La Gran Explosión. claro, Ajá, yo lo catalogo bien. como en el título La Gran Claro. Explosión. Sí, 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 sí. Porque Ya entiendo. fue un detonante que derivó en muchas cosas, Ujú. derivó en que yo terminara dentro del hogar con mis hermanas más pequeñas Ujú. y de que, por ejemplo, bueno, yo pudiera, por así decirlo, irónicamente, liberarme de toda esa violencia que él ejercía sobre mí. Claro. Y también, bueno, porque el episodio que él produce es que él prende fuego el patio de mi casa, porque nosotros le habíamos hecho una pequeña broma con mis medias hermanas de esconderle su celular. De esta broma pequeña, él se sobreexalta, se pone furioso a manos poder, y su episodio es agarrar las cosas, tanto ropa como objetos de mis medias hermanas, sacarlas al patio y prenderlas fuegos. Esto produce que claramente el patio de mi casa se prenda fuego, y esto hace que lleguen los bomberos y la policía. Y ahí es cuando a mí me suben a la chuta de una policía y me llevan después al hogar. Ujú. Y ahí vos, esa fue la última vez que viste a A tu mis padre padres, sí. biológico. Exacto, sí. Pero en esos 6 años en los que yo estuve en el hogar Casa Cuna, intentaron siempre hacer una revinculación, ya Claro. sea con mis padres, y después intentaron hacer una revinculación con mi abuela materna, Ajá. pero yo con la vinculación no quería saber nada, yo siempre lo negaba, más que también aparte siempre cuando iba a declaraba quiénes eran mis agresores, y entonces dejaba en claro que no quería volver con ellos, y también se les había hecho un test psicológico, y en mi familia biológica ninguno dio apto psicológicamente. Bien. Entonces me parecía absurdo que, por ejemplo, con mi abuela se intentó 1 año de revinculación, aún sabiendo todos estos detalles. Mm. Y recién se corta la vinculación con mi abuela cuando yo al hogar regreso con mechones del cabello arrancado y con los dedos del pie quemados por cigarrillo. Recién ahí, niñez y los jueces deciden cortar con esta vinculación, aún sabiendo, como repito, sabiendo todo lo de antemano, digamos, lo que yo sufría violencia por parte de mi padre, de que tanto mi abuela como mis padres, ninguno de mi familia era apto psicológicamente, Ajá. pero desde niñez o de los jueces que con los que yo iba a declarar no me escuchaban, y yo les seguía insistiendo en que no quería ir con ellos, que me consideraran una familia. Qué historia, ¿eh? ¿Por qué con vos solamente? ¿O por qué ¿La contra vos? violencia? Sí. La violencia de mi padre, básicamente, según lo que yo tengo entendido, cuando él fue a declarar para pelear lo que era mi tenencia, en un momento al principio, él dice que cuando se le hace el test psicológico, dice que él ejercía esta violencia sobre mí porque él, al ser él era el único hombre, por así decirlo, mayor de la casa. Yo estaba rodeado de mujeres, mi mamá, mis 2 hermanas más pequeñas y mis 2 medias hermanas. El único hombre, aparte de él, era yo, y según él, decían de que, él comentaba de que esa violencia que él ejercía sobre mí era para que yo saliera derecho y tenía que ser, como por así decirlo, en un futuro la cabeza de la familia. Básicamente algo bastante anticuado y que encima de por sí no es algo lógico. Un castigo muy rotundo era que cuando él volvía del laburo, yo iba a salita de 4, al jardín prácticamente, y él quería que cuando él volviera del trabajo yo le supiera decir el abecedario. Si yo no sabía decirle el abecedario, era una golpiza con sus manos, una trompada a cualquier parte del cuerpo. También tenía un cable que él lo pelaba, y en las puntas básicamente tenía el cobre del cable pelado, básicamente Sí. me daba como un látigo en cualquier parte del cuerpo. A veces o me dejaba sin comer. Todo esto porque él tenía una obsesión con que yo le supiera decir el abecedario. Únicamente empezaba la agresión porque vos no podías decir el abecedario correctamente a los 4 años. Exacto, sí. Por eso. Terrible. Ese sé que es una de las mayores golpizas que siempre él me daba cuando volvía del laburo, y otras seguramente eran yo, por ejemplo, recuerdo que el único destello, por así decirlo, de alegría que tenía en esos 5 años que yo viví con mi familia, que también a mi madre yo la defino como una planta, porque ella veía y escuchaba, y también mis vecinos escuchaban las injusticias que sufría por parte de mi viejo. Yo en los expedientes figura que cuando yo ingreso al hogar, yo ingreso con moretones
hematomas en todo el cuerpo, y eso también desde lo que es el jardín o vecinos nunca lo denunciaron. Siempre se callaron, que eso también era algo gravísimo. ¿Pero qué te parece? Y entonces, por ejemplo, yo cuando él me cagaba a palo básicamente, yo salía al patio de mi casa gritando, pidiendo ayuda, y nadie venía a la puerta de mi casa Nadie hacía nada. por así decirlo, a rescatarme. Y así viví por 5 años y básicamente el que yo me salvara se produjo por un episodio que él mismo produció desde su ira y su bronca, pero yo tranquilamente pienso que cuando yo describo esas golpizas, yo sentía que cuando él me daba trompadas en cualquier parte del estómago, la boca del estómago, cualquier parte del cuerpo, era básicamente cualquier trompada iba a ser la última, y en todo caso yo a veces repito que también puede haber sido tranquilamente un dupuy. Y entonces yo viví 5 años así. Mi madre yo la defino como una planta porque nunca sentí que se interpusiera frente a las discusiones que sufría por parte de mi padre. Y también, bueno, otros castigos eran que si yo, como iba a mencionar, el único destello alegre que tenía, por así decirlo, en esos 5 años que vivía con ellos, era el patear la pelota con los chicos del barrio. Si él volvía del laburo y yo no estaba dentro de la casa y estaba afuera, también me pegaba, porque sabía que, no sé, no le había hecho caso, porque estaba afuera y no estaba adentro estudiando el abecedario, y era algo así rotundamente. Y él, bueno, como había explicado al principio, dicen que él cuando explica que va a testificar, dice que era básicamente porque era para que yo sea como por así decirlo, después la figura varonil de la casa, y que era como su manera de corregirme y enderezarme para la vida. No lo sé, algo absurdo, y me parece... Enderezar a una criatura a trompadas. Miren el pensamiento de un tipo que vive en la era de piedra. Cuando vos te vas de tu casa, te vas con tus hermanas. Cuando se produce el famoso episodio. Exacto. Yo cuando ese episodio ocurrió en un lapso de 3 horas. Sí. Es cuando él vuelve del laburo. Sí. Porque él tenía 2 celus del laburo. Él tenía uno personal y uno laboral. Yo cuento siempre que, como lo explico, ese día se olvida el celu del laburo. Cuando él vuelve con mis medias hermanas, que le habíamos decidido esconder el celular haciendo esta pequeña broma, el día que se produce todo este episodio, y llega la policía y los bomberos a mi casa, nos suben a mí y a mis hermanas más pequeñas a una chota de la policía, nos llevan a una comisaría. Ahí estamos un rato, pasamos no sé si 1 hora o unos minutos en la comisaría. Esto ya era de noche, eran alrededor de las 9 y 10 de la noche, y después nos dicen, me dicen a mí en realidad, de que nos iban a llevar a un hogar. Yo esto sin saber claramente, con 5 años, qué era o dónde me iban a llevar. Y al día siguiente yo tuve que tratar de asimilar todo, y cuando encima yo ingreso al hogar también, y al día siguiente me cuentan todo lo que yo tenía que hacer, me decido ser la figura paterna de mis hermanas. Me pongo como responsabilidad ser las figuras que mis hermanas no tenían. Con 5 años. Con 5 años, exacto. Que también es algo que le pasa a muchos chicos que entran en los hogares. Porque, como te digo, entran muchos grupitos de hermanitos, y siempre a veces el mayor se genera esa responsabilidad de cuidado sobre los más pequeños, siendo esa figura paterna o materna que no pudieron tener o que no tuvieron. O también los niños mismos, yo digo que claramente cuando todos entran con su propia mochila, y son niños que son madurados a la fuerza, que empiezan a tener responsabilidades que no debería tener ninguna criatura, que sus preocupaciones mayores deberían ser que al día siguiente tiene el cumpleaños de un compañerito, que al día siguiente tiene que, no sé, rendir un examen de matemática en la primaria, o que el padre le diga de que tiene que ir a la escuela, o que está bien, que está mal, pero obviamente todo con palabras, y no ejerciendo violencia, ya sea física o también verbal. O psicológica. O psicológica también. También, exacto, psicológica. De todo tipo hay. Entonces, estos niños que están en todos los hogares, básicamente maduran a la fuerza, todo por el hecho de tratar de sobrevivir en un ámbito en el que yo describo, y yo me sentía como en una cárcel. ¿Sí? En el hogar en que yo estaba, el hogar de Casa Cuna, Santa Fe, a día de hoy
lo sigue siendo, es un hogar muy carenciado, le faltan muchas cosas. Cuando yo ingreso, esa misma noche, nos dicen que nos quedamos un rato yo me quedo, a mí me separan de mis hermanas, porque mis hermanas al ser pequeñas eran más bebés. El hogar se dividía en dos sectores, sector de los bebés y sector de los chicos más grandes, por así decirlo, más grandes, chicos más grandes, que se va desde los 5 años hasta los 12 años, Ajá. que encima de por sí también hay mucha diferencia de pensamientos, por así decirlo, de ideologías y también de tamaño. Y por ende los chicos mayores siempre ocurren peleas o se suelen aprovechar de los niños más pequeños. A mí me pasaba que muchas veces me peleaba ya sea con un niño más grande que yo que me doblegaba en tamaño, me doblegaba en pensamientos, todo por querer defender a mis hermanas. Y yo siempre lo describo como una cárcel, como un purgatorio, un limbo, porque mientras vos no sabés cuánto tiempo vas a estar ahí, un tiempo indefinido, porque no te dicen cuánto tiempo vas a estar, vos entras ahí y empieza tu cuenta regresiva, vos tratás, por así decirlo, como mostrar tu mejor cara, siempre mostrarte lo más correcto, como para poder que te puedan ver, que te puedan escuchar, y aún así muchas veces no te escuchan o no te ven. Y más también todas esas responsabilidades que uno se va sumando, el que te vaya bien en la escuela, el querer cuidar a tus hermanos, el tener que tratar tus crisis o tus problemas. Yo en esos 6 años hablé con muchos psicólogos, también tenía que ir a hospitales para hablar con profesionales, porque yo sufría muchas crisis. A los 7 u 8 años, cuando intentan hacer mi revinculación con mi abuela, esto produce en mí, tanto físicamente como emocionalmente, me afecta bastante gravemente, que hace que, por ejemplo, yo no controlara esfínteres, me hacía encima en cualquier parte en la que yo estaba. Por esta situación, digamos, cuando cuando te intentan revincular con tu abuela, eso te empezó a pasar, digamos. Exacto, me empezó a pasar factura, tanto emocionalmente como físicamente. Y yo siempre digo que a veces la ley o de niñez o los jueces, muchas veces pienso en que ellos ven un papel y no ven que es una vida. También muchas veces son muy fríos a la hora de preguntarle. Yo cuando iba a declarar, y declaré muchas veces, siendo un niño de entre 5 a 10 años, tenía que declarar como si fuese un adulto. Y muchos niños, obviamente, no todos tienen a veces las herramientas para poder responder a estas preguntas, o también son más tímidos. Yo tuve la suerte de que me ayudó también Sisi, que era mi psicopedagoga dentro del hogar, o muchas otras personas que me ayudaron a ser la persona que soy hoy, y entonces me podía expresar un poco más. Pero también hay otros niños que les cuesta mucho más, y al frente de no poder expresarse, el que tiene el poder de decidir qué se va a hacer, obviamente es el juez o niñez. Y yo, por ejemplo, aún así, declarando que no quería volver con mi familia biológica, se sigue insistiendo con estas revinculaciones. Insistían, martillaban y machacaban. Yo te pregunto, ¿vos a tu papá no lo viste nunca más? No, yo de hecho con mi familia biológica yo no quiero saber nada, con lo único que sigo manteniendo vínculo es con mis hermanas, pero ¿por qué? Claro. Porque yo digo, en el hogar yo viví 6 años con ellas. ¿Y tu mamá? Y yo creo que lo importante... La que vos denominaste la planta, tu mamá, ¿la volviste a ver? La biológica, Sí, una sola vez. Sí. Cuando estaban haciendo esta revinculación con mi abuela, que cae mi mamá con mi abuela al hogar, y la veo solamente una vez, y sé que había tenido otra hija, no sé si por parte de mi padre o por otra persona, y esa fue la única vez que la vi, pero yo no quería saber nada de ella. ¿Qué hiciste? No quería saber nada de mi ¿Qué abuela te dijo ni ella? mi padre. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Tuvieron mano a mano? ¿Se miraron? ¿Qué pasó? ¿Lo recordás? No, es que ella no emulaba palabras. Era una persona que en sí no demostraba sentimientos. No sabría explicarlo. Es como estaba ahí, impávida, quieta, claro. Básicamente. Ya no mostró sentimiento cuando vos Exactamente. te molían a palos, tu viejo te molía a palos, tu papá biológico. También esto obviamente se deriva que cuando le hacen el test psicológico a mi padre, se lo denomina como una persona muy manipuladora, sí. Y muy por encima de mi mamá biológica.
en la que se sabe que el test psicológico de ambos es que uno era muy manipulador y la otra era como una persona muy sumisa, muy, por así decirlo, muy quieta. Entonces, claro, por así decirlo, era como se complementaban, entre comillas, el uno al otro en que psicológicamente ninguno era apto. Como te digo, esa día no recuerdo en que ella me haya dicho algo o le haya alegrado verme, sino que estaba ahí quieta y la que más interactuaba era siempre más mi abuela, que fue también la que siempre peleó mucho por mi tenencia, pero yo no quería saber nada de mi abuela porque también con mi abuela sufría violencia y también sufría, a veces me hacía salir a la calle a pedir monedas con un tío que yo lo denominaba el tío gordo, lo apodaba así, me obligaba a salir a la calle a pedir monedas a la puerta de un supermercado. Todo esto yo lo contaba. También me obligaba a salir a la calle con mis medias hermanas a buscar cosas en un bolquete en la ciudad. Yo todo esto lo declaraba y lo contaba a niñez y a los jueces y repito, se seguía insistiendo con esta revinculación. Que recién deciden cortarla cuando yo vuelvo con síntomas de violencia física. Es terrible. Es terrible tu historia. Papá te faja, tu mamá mira para el costado, tu abuela, que la que quiere revincular, también violencia de otro lado. Si no sabes para dónde escapar, fuiste ¿no? a Casa Cuna, y Casa Cuna fue como que la denominaste recién hace un ratito vos. Sí, como una cárcel, un limbo, un purgatorio. Cárcel lo defino porque algo lo sentía muy reglado. Sí. ¿Hasta que cómo? ¿Hasta que apareció qué? ¿Cuándo fue el, digamos, vos decís, sí, se hace la luz en mi vida? Yo siempre, en mi vida, nunca fui una persona muy rencorosa que digamos. Suelo perdonar fácilmente. No le tengo bronca ni odio tanto a mi padre como a mi madre o a lo que fue mi abuela. ¿Vos sabés que varios oyentes te están escuchando y se preguntan eso? ¿Qué sentís hoy por esa gente? No, yo no me genera nada, porque yo también digo que si yo los odio eternamente, es darle una pequeña victoria a ellos, porque es hacerte mala sangre, por así decirlo, al pedo, porque yo sé que yo en ellos no les importaba, no les generaba nada. Entonces, que yo generara un odio o un rencor hacia ellos era darle un mínimo de importancia hacia ellos. Y entonces para mí es considerarlo una victoria para ellos. Y también, como repito, no soy una persona rencorosa y suelo perdonar bastante fácil y no me generan nada. También por eso también yo no quiero saber nada de ellos. ¿Quién te adopta? Me adopta mi mamá, que por así decirlo, como que el vínculo me lo termino generando yo, porque en esos 6 años en los que yo estuve en el hogar, como que de niñez o de los jueces, es como que yo no le interesaba mucho mi situación. Yo todavía sin estar declarado en estado de adoptabilidad. Se supone que una resolución para que un niño se le declare en estado de adoptabilidad debe demorar 180 días, y yo pasé 6 años. Y yo el vínculo es como que me lo termino generando yo, porque yo cuando estaba en el hogar era un chico que, por así decirlo, quería hacer de todo. Iba a la escuela, escuchaba lo que hacían mis compañeritos. Yo no me sentía un chico normal. A veces salía con familias recreativas, que era lo que, por así decirlo, me daba una caricia al alma. Y era donde yo podía experimentar experiencias donde mis compañeros, cuando me comentaban, podía vivirlas. A día de hoy, por ejemplo, sigo teniendo vínculo con una de estas familias recreativas, que es de Nelson, un pueblito también que está cerca de Santa Fe, está a unos 40 minutos. Sigo teniendo un vínculo muy hermoso. Amo que mi mamá a día de hoy respete el que yo pudiera tener esos vínculos, no cortarlos. Y, por ejemplo, yo la conozco a mi mamá porque yo escucho una vez que mis compañeritos de la escuela decían de que hacían una actividad, o sea, tipo, terminábamos de cursar la escuela y yo lo que hacía era volverme al hogar, estar encerrado dentro del hogar. Y cada tanto hacíamos actividades. Yo quería hacer todo el tiempo estar afuera del hogar, no me gustaba estar encerrado, sentía que estaba muy encerrado. Entonces cualquier actividad que se presentaba yo levantaba la mano. Una vez escucho que mis compañeritos de la escuela dicen que hay un cursillo de inglés en la escuela, que después de cuando termina el cursado se quedan 1 o 2 horitas más a hacer este curso y no se volvían a su casa. Entonces yo por ende escucho esto y digo, qué copado, puedo estar más fuera de Casa Cuna haciendo este curso, que yo en ese entonces no sabía ni lo que era inglés. Tipo, a mí me interesa estar más afuera de Casa Cuna que en realidad digamos, era aprender inglés. El curso era la excusa, punto. Exactamente, era la excusa perfecta para estar afuera lo más tiempo posible del hogar. Y yo cuando escucho esto decido comentarle a la directora. La directora me dice que
obviamente era difícil porque no tenían los recursos para poder pagarme el curso, y ahí es cuando ella me dice que bueno, que me tenían que buscar un tutor o alguien que me pueda apadrinar como para pagarme el curso. Y ahí es donde aparece mi mamá. Mi mamá ya estaba teniendo una especie, por así decirlo, de vínculo con otra chica en el hogar, donde ella le pagaba, le compraba ropa o le pagaba algunas cosas, y ella había llegado a Casa Cuna porque había hecho una donación, porque una persona le había insistido en que vaya a conocer el hogar de Casa Cuna, y ella trabaja en una empresa donde cada tanto se hace una maratón, ahí tipo de la empresa, y las remeras que sobraron las donaron para el hogar. Entonces ella lleva esta donación y le ofrecen para que me paguen el curso de inglés a ella. Ella se ofrece a pagármelo, y uno de estos días, cuando llega una de estas donaciones, dice que me quiere conocer, o sea, que quiere conocer a su becado, y entonces me presentan con ella. Yo voy, la saludo, le digo gracias, le doy un beso en el cachete y me voy corriendo. Yo en ese entonces, claramente, o sea, no sabía quién era ella, sabía que era la única que me pagaba el curso de inglés, pero ella dice que quedó tan impactada y que ella supo que desde ese momento, ella anteriormente a esto siempre cuenta que nunca quiso ser madre, nunca en sus planes tuvo ser madre, pero dice que desde ese momento en el que me vio, supo que quería ser madre. Como que quedó enamorada por mí, y ahí empezamos a tener un vínculo, digamos, con ella. Ella es de Rosario, empecé a venir a vivir a Rosario los fines de semana. Yo todo esto, obviamente, por ejemplo, con las familias recreativas, yo salía los fines de semana o vacaciones, y después cuando se terminaba el fin de semana o las vacaciones tenía que regresar al hogar. Entonces con ella, cuando empiezo esta vinculación, era venir todos los fines de semana, del viernes a domingo, y el domingo a la tarde me tenía que volver al hogar. Y yo, tanto con ella como con todas las familias recreativas, era aferrarme a la pierna de esta persona y decirle que no me volvieran al hogar, porque no quería volver a estar encerrado ahí, no quería, por así decirlo, como sentir un mini abandono, que también a muchos chicos de día de hoy, cuando empiezan en el estado de adoptabilidad, que una familia empieza a querer el proceso de adopción, después los devuelven y no los buscan más porque piensan que el niño, no sé si de niñez se lo vendieron como con colores de rosa o mariposas, o porque piensan que el niño no iba a ser problemático como cualquier chico. Entonces lo devuelven y no deciden saber más nada del chico. Y el chico sufre un doble abandono o un triple abandono, dependiendo de cuántas personas lo hayan dejado dentro del hogar. Y esto claramente va afectando más al chico. El gesto ese, digamos, es: ahora sos mi mamá, digamos, no quiero volver a Casa Cuna, me quiero quedar con vos. Sí, de hecho yo a ella, cuando empiezo esta vinculación, yo a ella la llamaba por su nombre, sí. Le decía tía. A nosotros en el hogar Casa Cuna, en el momento en el que yo estaba, le solíamos decir tías a las celadoras. Ajá. Entonces yo le decía tía, o le decía Erika, que es como se llama. Y en un momento, cuando estábamos los chicos en el comedor, no sé cómo se enteraron, me comentan de que mi mamá estaba interesada en adoptarme, y yo no le creía, le decía que no puede ser. Ese día, bueno, cuando terminan de contarme este chisme, este rumor, yo salgo corriendo con Cici, que era mi psicopedagoga, a la que yo siempre le comentaba todo lo que me pasaba, que le buscara una familia a mí o a mis hermanas. Y cuando me entero de eso, voy corriendo, le digo a Cici si era verdad. Cici me dice que sí, pero también Cici me acompañó mucho, me ayudó mucho, por así decirlo, en mi estancia dentro del hogar. Y cuando me dice que sí, me trata de calmarme, porque claro, yo estaba en un momento, como por así decirlo, de éxtasis, de alegría, de felicidad, porque por fin me iban a adoptar. Pero también, por otro lado, también estaba súper triste, porque sabía que mi mamá me iba a adoptar solo y que tenía que dejar a mis hermanas, que son las cosas que más amo en el mundo, que también es otra crueldad, por ejemplo, del tema de los jueces. Ajá. Cuando yo empiezo todo el estado de adoptabilidad con mi mamá, yo tengo que empezar a ir a declarar. A mi mamá le hacen, por así decirlo, como auditorías para saber cómo va la vinculación. Y cuando yo voy a declarar una vez, la jueza me dice de que si yo me sienta al lado de mis hermanas, para que te ponga en contexto, mis hermanas estaban del lado izquierdo mío, y mi mamá estaba al lado derecho, o sea, me sienta a ambas al lado mío. Y me pregunta enfrente de ambas, me dice qué quería hacer yo, si irme con Erika, o sea, mi mamá, o quedarme en el hogar con mis hermanas. A lo que yo tengo que responder cruelmente. Qué cruel. Y no es algo que yo quería hacer, sino que decirle, no, me quiero ir con mi mamá. Y no porque no quisiera saber nada de mis hermanas,
o abandonarlas. Repito, yo a mis hermanas son lo que más amo en el mundo, daría la vida por ellas. No hay persona o ser más importante en mi vida que ellas. Y es más, cuando se produce que yo decido ir con mis hermanas, con mi mamá, esto produce que mis hermanas también, por así decirlo, les doy un salvavidas, porque ninguno de nosotros tres estábamos declarados en estado de adoptabilidad. Entonces, al yo decidir elegir a mi mamá, hace que yo entre en estado de adoptabilidad y por ende mis hermanas entran en estado de adoptabilidad, porque si entra uno, entran todos. Y lo peor de todo, ahí decís, bueno, es como que termina con un final feliz, pero después lo grave es que cuando empiezan todo el papeleo con mi mamá, de que tienen que mandarle las cédulas, las resoluciones de adopción, le mandan en un informe de que de mis dos hermanas, a la del medio, se olvidan de declarar en estado de adoptabilidad, cuando es imposible que eso pase. Y cuando mi mamá pregunta de qué pasó, cómo puede ser posible, desde niñez y los jueces le dicen de que se habían olvidado. Así sin nada. Así, en seco, tipo, su respuesta fue, nos olvidamos. Nos olvidamos. Nos olvidamos, como si fuese un, no sé... Sí, como te olvidaste una bolsa de un supermercado. Sí, claro, mira, los dos pensamos lo mismo. No lo ven como una vida. Yo digo, a veces el sistema, hay muchas cosas que sí están bien, otras capaz hay que mejorarlas, pero también yo pienso que a veces no falla mucho el sistema, sino las personas que trabajan en el sistema. Hay personas más malas que buenas, también así como también hay más derrotas que victorias, más grises que colores, pero esto no debería de pasar, y menos con vidas, y menos con criaturas que están queriendo tener una familia. Yo, por ejemplo, en mi cuenta del libro, soy el Matías, que es mi cuenta del libro. Esa es tu cuenta de Instagram. Exacto, donde yo ahí voy subiendo, por ejemplo, todas las presentaciones del libro que voy haciendo, charlas que voy haciendo sobre la adopción, o también porque lo que es ganancia del libro, yo lo uso para hacer donaciones a hogares. De hecho, ahora la presentación que hice en el Nogal el día de ayer, cuando yo voy a Santa Fe, llevo una donación al Hogar Casa Cuna de sandalias y toallas tipo hoteleras para los chicos. Todo nuevo, como para que pudieran sentir, por así decirlo, la calidad de tener algo nuevo, algo único para ellos. Porque cuando yo estuve en el hogar era todo compartido, no tenía nada único. Yo el cepillo de dientes, por ejemplo, lo compartía con 3 chicos. En el hogar todo se compartía. Todo. El cepillo de dientes. Hasta el cepillo de dientes. Sí, ropa interior, todo. Miren ustedes la falta de bañarnos, cosas. Sí. Cuando yo estuve, no había agua caliente y tampoco había duchas. Te tenías que bañar con un tarrito. Había una pileta y vos tenías que cargar el tarrito con agua y tirártelo en la cabeza. Terrible. La verdad, bueno, tenemos que ir a la pausa, nos hemos atrasado un montón de cosas. Yo seguiría la nota tranquilamente hablando, pero la verdad, ¿cuántos años tenés, Matías, hoy? Yo 23 años. Y todo lo que has vivido. ¿Qué te llevó a contar toda la esto ahora? experiencia, Claro. ¿no? Yo siempre, como repito, mi sueño fue poder escribir ese libro para que sea una ayuda para jóvenes. Ahora yo también creo que con el libro, por así decirlo, me da una alegría al alma, porque también es algo que está visibilizando mucho el tema del mundo de la adopción, que yo sentía que cuando era chico se hablaba poco y nada, y no es un tema no menor. Y también siento que puedo ser esa voz para esos niños que también no tienen la posibilidad de poder hablar. Entonces es algo que me alegra. También el poder ayudar con las ganancias del libro a hacer las donaciones. También, obviamente, yo nunca tuve vergüenza o sentí miedo a contar mi historia. Desde chiquitito, siempre que me presentaba con alguien, me presentaba y decía, hola, soy Matías, vivo en un hogar. O cuando empiezo a vivir con mi mamá, que me presentan en la escuela, la maestra me dice que me pasa al frente a presentar, y lo primero que yo digo es, hola, soy Matías, soy adoptado. Y nunca sentí vergüenza. También siento que los chicos no deberían de sentir vergüenza en ser adoptados. Es otra forma de ser hijos, que es otra cosa de los que se tiene el tema de los prejuicios. Y también aparte es algo muy maravilloso, porque cuando uno lo adoptan, yo siempre digo, ya esto en modo de broma, en que cuando uno lo adoptan, lo eligen para amar y brindar amor. Y a veces digo que a veces el hijo biológico a veces puede ser sorpresa, o puede ser en el sentido de que no lo eligieron, pero al que adoptan sí lo eligen,
y deciden darle todo ese amor. Esto obviamente yo lo digo en broma, no lo digo en algo en serio, pero no digo en el sentido de que los chicos que son adoptados o que tienen una historia de adopción no deberían sentir vergüenza y que se deberían animar a contar más su historia, porque aparte a mí me ayudó mucho a sanar el alma, porque también fue algo que me ayudó a liberar tanto dolor, el contar mi historia. No deberían de sentir vergüenza o miedo a contar su historia, que cada historia es única, por así decirlo. Exacto. Estoy viendo, ya te estoy siguiendo, Mati. Estoy viendo un video donde vos ponés, les comparto una superproducción que hice cuando tenía 7 años. Sí. De los momentos más valiosos que me dieron fuerza para seguir, esos pequeños destellos de luz que me hacían sentir un niño normal. Los fines de semana podíamos salir de casa cuna a pasear con familias recreativas que se ofrecían a airearnos. Era tocar el cielo con las manos. No siempre salías. Te tocaba o no. Si se nos daba la posibilidad de aceptar o quedarnos en el hogar. Actividad que se ofreciera. Ahí estaba levantando la mano. Quería hacer un montón de cosas. Mi cabeza no frenaba. Me fascinaba salir y me animaba a quedarme a dormir en sus casas. Agradezco a cada una de las familias recreativas que generosamente invirtieron su tiempo para que yo pudiera conocer lo que era el calor de un hogar y el amor de un padre y una madre. A veces uno no toma dimensión que con pequeños gestos se puede marcar positivamente a la otra persona. Terrible. Estoy emocionado porque pienso en mis hijos. Realmente. De hecho, igual, por ejemplo, también me gustaría que puedan reproducir, como para también hacer dimensión más escala de lo que pudimos hablar hoy. Hay un video, y lo puedes encontrar, está bien también en Biofil, del libro, que es un chico que está sosteniendo una patineta. Ese chico se llama Máximo, cada tanto yo ahora lo estoy visitando, y es un chico que vive acá en el hogar de AMAP de Rosario, y es tristísimo, porque él comenta en ese audio mucho de lo que yo también pensaba en ese entonces, y también mucho de lo que cualquier chico que está en un hogar te lo va a saber decir si se lo preguntás o él se anima a contártelo. Y es gravísimo pensar que un chico de 8 o 9 años tiene esa mentalidad y te diga que lo que dice en el audio es tristísimo de escuchar, que para resumirlo dice que para ser feliz tiene que esperar por una familia, porque si no tiene una familia no va a ser feliz. ¿Tus hermanas? Mis hermanas, ellas viven juntas, a ellas las adoptaron a ambas juntas, y como mencioné, sigo teniendo un vínculo muy muy hermoso. Ellas vinieron a mi graduación, yo fui a sus 15. ¿Ellas están acá? No, ellas no viven más en Santa Fe, pero tampoco voy a decir dónde viven. No importa, pero están adoptadas. Porque hay muchos que preguntan. Sí. Mati, a ver, yo voy leyendo mensajes de oyentes. ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Mi cuenta de Instagram es Soy el Matías OK. Bien. Ahí si ustedes se quieren comunicar, ya sea por cualquier cosa que quieran hablar conmigo, yo siempre trato de responder lo más rápido posible. También obviamente después lo que es para conseguir el libro. Eso te están preguntando, ¿cómo se llama el libro y dónde se puede comprar? Bien, el libro se llama Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. El libro, bueno, acá en Rosario lo vendo yo, es todo autogestión, así que en Rosario lo vendo yo personalmente. Si no, se puede conseguir por Mercado Libre, y si no, si hay gente de Cava, los venden mis editoras, Alexia o Julieta, que la editorial se llama De Álbum, y ahí ellas los venden ahí en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Y si no, bueno, lo que es toda la parte de Argentina, se puede conseguir por Mercado Libre, y si no le gusta lo que es el formato físico, se puede conseguir también digital. Perfecto. Por Google Play Libros. Bien, te leo solamente para una muestra. Estoy llorando, gracias por no callar. Otro, Matías Crack. Otro, totalmente emotiva la nota. Cuánta falta del lado del Estado. Sigo, abrazo grande a este muchacho y que sepa que la vida es hermosa y que él tiene una oportunidad enorme de ser su vida y ser feliz con lo que lo querían de verdad. Matías terminó ejerciendo lamentablemente la figura paterna para sus hermanas, hombre, y seguramente lo hizo mucho mejor que su padre real y con mucho amor. Llorar, empatizar y acompañar a estos chicos que ojalá puedan sanar y Dios los bendiga. Mati, solamente algunos mensajes que están entrando. Estoy escuchando esta triste historia, me alegro por vos, Matías.
Se te escucha súper bien. Chicos, la nota es tremenda. Bueno, algunos de los mensajes, solamente un muestreo, para que lo sepas. Que, bueno, para que lo sepas. Gracias a ustedes, gracias a todos los que pudieron escuchar este momento en la radio, en la nota, y la verdad que bueno, también agradecido por todos los comentarios hermosos y lindos, que también tanto como me llegan recién ahora acá, que me estás comentando vos, me llegan todo el tiempo por la cuenta del Instagram del libro, y la verdad que no dejo de agradecer el eterno cariño que me dan, así que nada, eternamente agradecidos a todos. Te mando un gran abrazo. Igualmente, un saludo a todos, que tengan buen día. Matías, soy el Matías, así directamente. Yo no tengo más palabras. Vamos, pausa, noticias, ya se viene el killing, un montón de cosas que quedan en malas.